Lo bueno que hay fe, dice. Muy bien. El día de hoy nos toca hablar en el curso de economía lo que es el tema del comercio exterior e integración, ¿sí? Entonces vamos a comenzar rápidamente porque nos va a quedar corto el tiempo. Comercio. El comercio es el intercambio de mercancías, ¿sí? De mercancías, en este caso, pues, realizada por un país con el resto del mundo, ¿sí? Entonces, es realizada básicamente entre un país con diversos países en el mercado mundial. Entonces, van a haber dos tipos de intercambio, ¿sí? Dos tipos de intercambios que es lo que se va a manejar en el comercio internacional. ¿Cuáles son esos dos tipos de intercambio? Tenemos lo que se llama la exportación. ¿Qué es la exportación? Es la venta de bienes y servicios al exterior. Es la venta de bienes y servicios. Eso vendría a ser en este caso, la exportación. ¿Qué es la exportación? Venta de bienes y servicios. Bien, lo cual cuando uno vende bienes o servicios en el mercado internacional, por ejemplo, el Perú ofrece al resto del mundo, ofrece diversos bienes o servicios. Evidentemente, cuando el Perú ofrece, por ejemplo, minerales, las empresas que van a comprarle al Perú van a generar un ingreso o salida de divisas. ¿Qué genera? ¿Ingreso o salida de divisas? ¿Qué dicen? ¿Mm? Salida. ¿Salida? No. A ver, si tú vendes, por ejemplo, a ver, vamos a vender minerales. El Perú vende minerales al mercado internacional. Bien, lo que va a entregar son minerales. A cambio de estos minerales, este país va a tener que pagar al Perú, ¿cierto? Claro, ¿esto qué genera? Ingreso de divisas. Ahora, la pregunta es, ¿en qué moneda se tiene que pagar? En el mercado internacional, ¿en qué monedas se utilizan en el mercado internacional? ¿Qué monedas? Dólares, euros, muy bien, libra esterlina, el yen, el yuan. ¿Qué son estas monedas? Estas monedas las vamos a llamar divisas. Entonces, una exportación genera ingreso de divisas, ¿sí? ¿Qué genera una exportación? Ingreso de divisas. ¿Por qué? Porque como yo voy a vender productos, esto me genera ingreso de divisas. Vendo productos, me van a pagar en dólares, me van a pagar en euros, por lo tanto, esto para la economía peruana es un ingreso de divisas. Bien, entonces eso sucede en las exportaciones. Pregunta, en las importaciones, ¿qué es una importación? Una importación es comprar productos que son elaborados en el exterior, comprar productos que son elaborados en diferentes países del mundo y traerlas hacia nuestro país. Entonces, ¿qué vendría a ser una importación? La importación es la compra de bienes y servicios. ¿Bien? Es la compra de bienes y servicios. Eso es la importación, compra de bienes y servicios. Por ende, si hablamos de la compra de bienes y servicios, ¿qué genera para la economía? ¿Un ingreso o una salida de divisas? Si yo voy a comprar tecnología, si yo voy a comprar iPhones, celulares, al momento de recibir la mercancía, yo voy a tener que pagar, ¿cierto? Y ese pago para la economía peruana es una salida de divisas. Entonces, es una salida de divisas. Salida de divisas.
Listo. Ahí está. Salida de divisas. Ingreso, salida. Entonces, volvamos un ratito a poder justamente hacer un par de ejemplos para que podamos tener eh, de alguna manera claros que han comprendido este tema. Por ejemplo, a ver, si yo compro bueno, en este caso, si el Perú compra eh, laptops, computadoras, celulares de empresas chinas, ¿qué tipo de intercambio es? ¿Y qué genera para el país? A ver, la compra de laptops, la compra de celulares, la compra de computadoras, ¿qué vendría a ser? ¿Qué tipo de intercambio es? Muy bien, importación. ¿Y qué genera? Salida de divisas. Muy bien. A ver, si el Perú vende estas HAS al mercado estadounidense, ¿qué tipo de intercambio es y qué genera para el país? Una exportación. ¿Y qué genera? Un ingreso o salida de divisas. Ingreso de divisas. Muy bien, perfecto. Ya estamos ya. Con esto estamos claros. Perfecto. Muy bien. Pregunta. ¿Habrá algún país en el mundo que no necesite de productos que son elaborados en el exterior y tampoco venden productos al exterior? Te pregunto, ¿habrá un país con una economía cerrada, con una economía en autarquía? ¿Qué dices? Corea del Norte, dicen. No, no. Miren aquí, ¿qué es lo que dice aquí la parte teórica? Dicen, no hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente. Aún las naciones más ricas necesitan de recursos de las cuales carecen y por eso realizan comercio. Es decir, así sea el país más rico o el país, digamos, más conservador, siempre va a requerir de algunos recursos que no se elaboren en su país. Entonces, vamos a ver que todos los países del mundo necesariamente forman parte del comercio. Divisas. ¿Qué son las divisas? Las divisas son monedas extranjeras, monedas oficiales que tienen aceptación en el comercio internacional. Es decir, tanto para las exportaciones como importaciones se van a utilizar estas monedas extranjeras, estas monedas que tienen validez, que tienen aceptación en el mercado internacional. Entonces decimos, las divisas son monedas, monedas extranjeras con aceptación general en el comercio internacional. Son monedas extranjeras con aceptación general en el comercio internacional. O sea, no cualquier moneda es una divisa. Ojo con eso, ¿ah? No cualquier moneda es considerado una divisa. Por ejemplo, ¿tu sol será considerado una divisa? ¿El sol peruano? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿El sol peruano será considerado una divisa? ¿Será utilizada en el mercado internacional? Ujú. Entonces, el bolívar, el peso, tampoco. Solamente aquellas monedas que tienen esta aceptación general. ¿Cuáles son? El dólar estadounidense, el euro, el yen, el yuan y la libra esterlina. ¿Bien? Entonces, estas son divisas. Bueno, vamos por el otro lado. ¿Se acuerdan en el tema de bienes? Se ha hablado de bienes transables y bienes no transables. Los bienes transables son aquellos bienes que de alguna manera se pueden comercializar, se pueden intercambiar en el mercado internacional.
son los bienes transables. Los bienes no transables son aquellos que no se pueden de alguna manera intercambiar, es decir, ni exportar ni importar. Básicamente solo se pueden consumir dentro de una economía. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los lotes, los terrenos, el corte cabello son bienes no transables. Ellos no se comercializan en el mercado internacional. Bien, listo, vamos a borrar esta parte y vamos ahora con las teorías del comercio internacional. El comercio internacional tiene tres teorías. Tenemos la teoría de la ventaja absoluta, que es planteada por el papi de la economía. ¿Quién es el papi de la economía? El señor Adam Smith. El señor Adam Smith nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el planteamiento de la ventaja absoluta? Nos dice que un país presenta ventajas absolutas siempre que tenga un menor costo de producción con respecto al otro país. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos a dos países, Perú y China. Bien, vamos a ponerlo acá, vamos a ordenarlo. Bien, acá. Listo, ya está. ¿Con qué obra? Básicamente era La riqueza de las naciones, ¿sí? La riqueza de las naciones es su obra que fue publicada en 1766, ¿sí? Y ahí es donde le da el carácter de ciencia, ¿no? A la economía. Bien, muy bien. Entonces, la teoría de la ventaja absoluta, tenemos aquí Perú y China. Bien. Eh, por ejemplo, aquí vemos que Perú, ¿cuántos polos produce? Cuatro polos, mientras que China produce 10 polos por hora, ¿sí? Eh, Básicamente, la producción por hora de China es 10 polos, mientras que en Perú, por cada hora se produce 4 polos. Pregunta, si comparamos ambos países, ¿cuál tendrá una ventaja, digamos, una ventaja absoluta en la producción de polos? Mira, la ventaja absoluta es aquel que te deja un menor costo de producción, te dice, respecto al otro. Entonces, pregunta, ¿cuál de los dos países tiene una ventaja absoluta en la producción de polos? China, muy bien. Y en el caso de piscos, mira, piscos, Perú produce 5 piscos por hora. En cambio, China produce 2 piscos por hora. Pregunta, ¿quién tiene una ventaja absoluta en la producción de piscos? Perú. Entonces, ¿qué te dice Adam Smith? ¿Qué te dice el papi de la economía? El papi de la economía dice, bueno, si comparamos en la producción de piscos, ¿no? Perú tiene una ventaja absoluta en la producción de piscos. Por lo tanto, Perú debería producir más piscos. En cambio, China tiene una ventaja absoluta en la producción de polos. Por lo tanto, debería enfocarse en ello, en la producción de polos, porque tienen mayor ventaja absoluta en comparación del Perú. Entonces, esa es la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja absoluta propuesta por el papi Adam Smith. Bien, la ventaja comparativa. La ventaja comparativa te da también ciertos supuestos. La teoría del valor del trabajo como único factor y te da un planteamiento. Te dice, un país representa ventajas comparativas siempre que tenga un menor costo de oportunidad respecto al otro país. Entonces aquí, ¿quién es el autor? El amigo del papi. ¿Quién es el amigo del papi? El pata, digamos, su apoyo, y que pertenecen a la misma escuela todavía, ¿no? Los dos pertenecen a la misma escuela, la escuela clásica. Justamente David Ricardo. David Ricardo plantea la ventaja comparativa. En este caso, la ventaja comparativa es
básicamente con respecto al menor costo de producción. ¿Qué país? El país que tiene un menor costo perdón, de oportunidad va a tener una ventaja comparativa con respecto al otro. Entonces, para ello, para hablar de costo-oportunidad, es muy importante hablar sobre la definición del costo-oportunidad. Y aquí vamos a hablar. Definición del costo-oportunidad. Costo, ¿qué era el costo-oportunidad? ¿Te acuerdas? Costo-oportunidad. ¿Qué era el costo-oportunidad? ¿Qué es el costo-oportunidad? Vamos, 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 vamos. ¿Qué es el costo-oportunidad? Lo vimos, ¿ah? Lo vimos en las primeras clases. Elegir entre dos opciones. Ya por ahí estás, más o menos. A ver, revisen sus, sus apuntes. Ya se olvidaron, ¿ah? ¿Cómo es posible? Así me rompen el corazón rápido, ¿no? Escoger lo más óptimo para uno, dice. ¿Cómo es posible? A ver, costo-oportunidad. Nunca se olviden. Fue pregunta de examen de admisión hace dos añitos, ¿ah? Así que por favor, atentos con esto. El costo-oportunidad es la mejor alternativa, ¿sí? La mejor alternativa desechada al tomar una elección o una decisión, ¿no? Entonces, cuando yo tomo una elección o una decisión, ¿sí? Entonces, evidentemente, al tener dos opciones y yo elijo por tomar una, entonces, ¿cuál sería mi costo de oportunidad? La que he desechado, la que he dejado de lado, ¿cierto? Esa es mi costo de oportunidad, la alternativa desechada, la mejor alternativa que yo he desechado. Por ejemplo, en el caso de Perú, Perú puede decidir producir polos, pero ¿cuál es su costo de oportunidad? El producir discos, ¿cierto? En el caso de China, China puede producir o puede decidir producir polos, pero ¿cuál es su costo de oportunidad? La alternativa desechada, que en este caso sería viscos. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el costo de oportunidad, la mejor alternativa desechada al tomar una elección. ¿Bien? Entonces, aquí en este cuadro vamos a ver lo siguiente. Miren los datos que te van a brindar. Estos datos son nuevos, son diferentes al cuadro anterior. Mira aquí. Te dice, Perú produce 10 polos por hora y China produce 6 polos por hora. Perú produce 5 piscos por hora y China produce 2 piscos por hora. La pregunta sería, en el caso de la teoría anterior de la ventaja absoluta, ¿quién tiene ventaja absoluta en la producción de polos? Según este nuevo cuadro, ¿ah? ¿Quién tiene la ventaja absoluta? Vamos, ¿quién tiene la ventaja absoluta? Ventaja absoluta en la producción de polos. Polos, ¿ah? A ver, ¿nadie me dice nada? ¿Cómo es posible? Se han dormido, creo. Ah, ya, ahora sí despertaron. Muy bien, ¿quién tiene la ventaja absoluta? Perú, ¿cierto? Y en el del pisco, en la producción de pisco, Perú también. Ah, mira, Perú está en todas. Perú tiene ventaja absoluta en polos y en piscos. Entonces, claro, podríamos nosotros decir que Perú tiene una ventaja absoluta en ambos productos, tanto en polos como en piscos. Bien, pero claro, profesora, estamos hablando de la ventaja, ¿no? En este caso, la ventaja comparativa, o sea, de David y Ricardo. Se supone que vamos a tener que hablar sobre quién tiene menor costo de oportunidad, quién pierde menos, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hallar justamente el costo de oportunidad. ¿Cómo se halla el costo de oportunidad? Costo de oportunidad
el costo de oportunidad sería igual a, en este caso sería igual a lo que yo voy a dejar de producir, es decir, la alternativa desechada sobre, aquí, sobre, sobre la elección. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es la alternativa desechada sobre la elección. Es decir, a ver, ¿cuánto es lo que yo voy a perder por haber tomado una decisión? Por ejemplo, miren aquí, para producir un polo, ¿no? Para producir un polo, tanto para Perú y China, ¿cuánto van a perder ellos? ¿Cuál será de alguna manera su costo de oportunidad? Si tú te das cuenta, mira, para producir un polo, Perú, para producir un polito, estamos hablando primero de Perú, ¿ah? Para producir un polo, para producir un polito, Perú, ¿cuántos perdón, cuántos piscos produce? ¿Cuántos piscos produce? ¿No? La alternativa desechada. Si yo voy a elegir producir polos, ¿no? Si, ojo, supongamos que Perú decide vamos a producir polos. Entonces, su alternativa elegida, digamos, la elección es producir polos. Perú decide producir polos, pero ¿a cuánto? ¿Cuál es su costo de oportunidad? ¿A costo de qué va a producir polos? Entonces, vamos a ver. Perú, la alternativa que desechó era la producción de piscos. 5 piscos sobre la elección. ¿Cuánto es la elección? Polos. ¿Cuántos polos producía por hora? 10. Si tú divides 5 entre 10, ¿cuánto te da? Vamos, 0,5. ¿Qué significa este 0,5? Es decir, para producir un polo, cada vez que Perú produce un polo, está dejando de producir 0,5 de pisco. Ah, ya, profesora. O sea, cada vez que Perú produce un polito, está dejando de producir 0,5 de pisco. Ahora vamos con China. China, cada vez que produce un polito, cada vez que produce un polo, vamos a ver. China produce, bueno, la alternativa que desechó es piscos, ¿no? 2 piscos sobre. La elección, ¿cuánto es la elección? Es 6. Listo. Por lo tanto, ¿cuánto te da el resultado? 2/6. Es decir, China, cuando decide producir un polo, cada producción de un polo le genera un costo de oportunidad. ¿De cuánto? De 0, ¿cuánto es 2 entre 6? Vamos, chicos, ingenieros, matemáticos, por ahí. Están durmiendo, ¿no? Están durmiendo. Ahorita voy a activar cámaras. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis 97 alumnos? ¿Cuánto les sale? 0,3 de pisco. Creo que su silencio es porque están, a ver, presente, dice todavía. Muy bien. Entonces, China, China, estoy dividiendo, dice. China dice, China, cada que produce un polo, China, cada producción de un polo, en el caso de China, ¿qué está pasando? Está dejando de producir 0,3 de pisco. O sea, cada que China produce un polo, está dejando de producir 0,3 de pisco. Entonces, preguntita.
¿Cuál de los dos pierde menos? ¿Cuál de los dos tiene menor costo de oportunidad? El menor costo oportunidad. Perú, aquí está Perú, Perú o China. ¿Cuál de los dos tiene menor costo de oportunidad? China, muy bien, claro que sí. Entonces, ¿qué te decía David Ricardo? David Ricardo te dice, mira lo que te dice David Ricardo, dice, un país presenta una ventaja comparativa siempre que tenga un menor costo de oportunidad. Entonces, ¿quién tiene la ventaja comparativa? ¿Perú o China en la producción de polos? Mira, en la producción de polos, ¿quién tiene una ventaja comparativa? China, porque pierde menos. ¿Bien? Bien, entonces voy a borrar, a ver, yo les recomiendo que le tomen una capturita, ¿sí? A esta parte para que puedan ustedes entender, ¿no? Ya saben qué es lo que significaba cada una de ellas, ¿no? Para que puedan, a ver, no, no se puede ver, ¿sí? Para poder continuar. Muy bien, listo. Entonces voy a borrar esta parte. Entonces yo digo, bueno, que China tiene una ventaja comparativa en la producción de, de polvo, ¿bien? De polvos. Ahora vamos con lo de piscos. A ver, vamos con los de pisco. Vamos con lo de pisco. A ver, vamos. En Perú, para producir un pisco, para producir un pisco, cada vez que produce un pisco, Perú tiene que dejar de lado la producción de polo. ¿Cuánto es la producción de polo para Perú? Es 10. 10 unidades por cada hora, ¿no? Ahora, y la elección, ¿cuál es la elección? 5, ¿no? Es decir, por cada hora de lo que hubiera producido 10 polos, está produciendo 5 piscos. Pregunta, 10 entre 5, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir este de aquí? Quiere decir que por producir un pisco está dejando de producir 2 polos. O sea, su costo oportunidad es 2 polos por producir un pisco. En el caso de China, para producir un pisco, bien, para producir un pisco, está de alguna manera dejando de producir, sí, dejando de producir 6 polos por producir 2 piscos. ¿Cuánto te da esta de aquí? 6 entre 2. ¿Cuánto? 3. Muy bien. Obviamente sí sé cuánto es, ¿no? Solo que quiero saber si están despiertos o no. Lo hago a propósito para que contesten, para que participen, ¿no? Entonces aquí, 3 politos. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte de aquí? Me dice lo siguiente. Para la producción de piscos, Perú, Perú, cada vez que produce un pisco, está dejando de producir 2 polvos. En cambio, China, cada vez que produce un pisco, está dejando de producir 3 polvos. Según la teoría de la ventaja comparativa, ¿quién tendrá, cuál de los dos países tendrá esta ventaja comparativa? Sí, según la teoría dice que tendrá la ventaja comparativa aquel país que tiene un menor costo oportunidad. Por lo tanto, ¿quién pierde menos al producir un pisco? Perú. Por lo tanto, Perú tiene la ventaja comparativa. Muy bien.
Ahora sí, tómale foto a la siguiente explicación para luego ya pasar a lo otro. ¿Bien? A ver, tómale fotito, fotito. Muy bien, excelente. Uy, ¿qué pasó? Ya, listo. Facilito es de entender, ¿no? Es fácil. Y bueno, aquí tenemos lo siguiente. Perú tiene una ventaja relativa, ¿no? En este caso, en la producción de pisos. Muy bien, pasémonos a la tercera teoría. La tercera teoría es un poco más actual, ¿sí? La teoría de la ventaja competitiva. ¿Qué te dice la teoría de la ventaja competitiva? Te dice que un país tendrá la ventaja competitiva en el mercado internacional principalmente por la innovación de los productos. Es decir, cuanto el producto sea más diferenciado, más innovador, pues obviamente esto que genera una ventaja competitiva. Los países que utilizan mayor innovación en la producción, los países que de alguna manera innovan sus productos, se diferencian del resto, van a tener una mejor ventaja competitiva. Y eso es lo que pasa en el mercado internacional. Países como Estados Unidos, China, Japón, por ejemplo, en la parte tecnológica, siempre van creando nuevas y nuevas tecnologías, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿no? En el caso del iPhone, del Samsung, ¿no? Por ejemplo, de Huawei y entre otras marcas de celulares, básicamente, pues, están en competencia, ¿cierto? En una ventaja competitiva. Por eso es que iPhone siempre va sacando nuevas y nuevas resoluciones ya sea en la cámara, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en algunas aplicaciones, va buscando tener un producto innovador, algo diferenciado, y eso le genera una ventaja competitiva. Entonces, ¿quién plantea ello? Va a plantear el autor de esta teoría, es el señor Michel Porter. Porter plantea justamente la teoría de la ventaja competitiva. Hasta ahí, todo claro con respecto a las teorías del comercio internacional. ¿Todo clarito? Sí, todo claro. Todo claro, chicos. Ah, ya, muy bien. Están durmiendo, creo, ¿ah? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa, chicos, ah? Copiando, dice. Ah, ya, copiando. Ya, después me van a mostrar sus resúmenes, ¿ah? Mm, A ver si están copiando. Voy a revisar cuadernos, por si acaso. Bien, ok. Claro, que manden la foto, ¿sí o no? De sus resúmenes, para así creerles, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. La estructura de la balanza comercial. Bien. Jeremy recién va en el título, dice. ¿Cómo es posible, Jeremy? ¿Qué pasa? Muy bien. La estructura de la balanza comercial. ¿Cómo está conformada nuestra balanza comercial en nuestro país? Primero comenzamos con las exportaciones. Bien. Las exportaciones son los bienes, en este caso, y servicios que el Perú vende, que el Perú de alguna manera va a vender en el mercado internacional. Hay dos tipos de exportaciones, los tradicionales y los no tradicionales. Bien, tenemos aquí los tradicionales. ¿Qué es lo que el Perú ofrece? El Perú ofrece, en el caso de los bienes tradicionales, de las exportaciones tradicionales,
Se consideran tradicionales porque el Perú hace muchísimos años, históricamente, el Perú ha ofrecido al mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso del azúcar, seguramente su profe digamos, su profe ahí está muy bien con su libro, su profe de historia del Perú les habrá contado, ¿no? Su profe de historia les habrá dicho que el Perú a lo largo de los años ha ofrecido, por ejemplo, minerales, ¿no? Azúcar, ¿se acuerdan? Azúcar. Bien, el Perú exportaba azúcar, sigue exportando azúcar, por ejemplo, café, algodón. Entonces, es porque constituye exportaciones tradicionales. Son de mayor tiempo de exportación, presentan menor valor agregado, en su mayoría son productos con bajo valor agregado y lo que más exporta nuestro país es minerales. ¿Sí? Cobre, plata, zinc, oro es lo que más ofrece el Perú. ¿Qué más? Pesqueros, harina y aceite de pescado, por ejemplo, ¿no? La harina y el aceite de pescado también es lo que el Perú ofrece al mercado internacional. Café, azúcar, algodón. El Perú tiene uno de los mejores algodones del mundo, ¿cierto? El Perú tiene uno de los mejores algodones del mundo y evidentemente también es lo que exporta el Perú. Petróleo y gas natural. También el Perú vende petróleo, pero el petróleo crudo, ¿no? Petróleo crudo. Muy bien. Ahora, así como hay tradicionales, también están los no tradicionales. Los no tradicionales son productos que recientemente el Perú está ofreciendo en el mercado internacional, reciente, hace poquísimos años. Tienen menor tiempo de exportación, presentan mayor valor agregado y aquí tenemos a los agropecuarios, a los pesqueros, a los químicos y metalúrgicos, a los textiles y a otros. ¿Qué es lo que el Perú recientemente está ofreciendo en el mercado internacional? Ofrece, en el caso agropecuario, ofrece uvas, paltajas, arándanos, mangos, espárrago, páprica, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de los pesqueros, conservas de anchoveta, ¿no? Langostinos, químicos, ¿no? En el caso de textiles, ropas, ¿no? Chullos, mantas, por ejemplo, Gamarra, ¿no? Está exportando también de alguna manera ropa, ¿no? Y también artesanías de chulucanas que también el Perú exporta. Bien, entonces esa es la estructura de la balanza comercial con respecto a las exportaciones. Nos vamos a las importaciones. Así como el Perú vende, el Perú también compra. ¿Y qué es lo que compra? Bueno, lo que va a comprar se divide en tres. Importaciones, bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital y los insumos son destinados para la industria, para la agricultura. Son adquiridos, son por comprados por las empresas para destinarlas a la producción, en este caso, de otros bienes o otros servicios. Entonces, los insumos eh, justamente está compuesta por petróleo, petróleo refinado, derivados del petróleo, gas, bien, gasolina, acero, papeles, trigo, maíz, la soya. Son algunos productos que el Perú importa. La papa también importa, ¿no? La papa, por ejemplo. Semillas, fertilizantes, bien, es lo que el Perú importa. Bienes de capital, tractores, volquetes, camionetas, camiones, buses, maquinarias, equipos, bien. Todo eso es lo que el Perú compra, adquiere con respecto a los bienes de capital.
Y los bienes de consumo, aquellos destinados para las familias, para los hogares. Por ejemplo, aquí tenemos duraderos y no duraderos. Los duraderos son artefactos electrodomésticos, ¿no? Todo lo que son celulares, por ejemplo, ¿no? Laptops, computadoras. Y los no duraderos vendrían a ser calzados, medicamentos, ropa, ¿bien? Por ejemplo, su Gucci, su Prada, su Nike, sus Adidas, ¿no? Zapatillas, ¿no? Sus zapatos, ¿no? Sus kickers, sus Nike, ¿no? Todos ellos son bienes de consumo, ¿no? Son destinados para la familia, aquellos que son adquiridos por las familias y que son traídos de afuera, ¿no? Del extranjero. Entonces, todo ello constituye las importaciones. Alimentos también están en no duraderos. Por ejemplo, aquellas personas que les gusta, por ejemplo, los makis, ¿no? Los sushis. Por ejemplo, comidas, digamos, insumos, productos eh, que no son oriundos del país, ¿no? Por ejemplo, la sopa ramen, ¿no? Bien, entre otros. Entonces, ahí encontramos lo que son las importaciones. Ahora, si yo te pregunto, de todas las importaciones que estamos viendo, ¿cuál es el tipo de importación que más compra el Perú? Lo que más compra, lo que más adquiere. ¿Cuál creen que sea? ¿Mm? ¿Qué es lo que más compra? ¿Qué es lo que más adquiere el Perú? ¿Bienes de consumo? No. Frío, frío. Insumos, exacto. Los insumos es lo que más adquiere, lo que más compra nuestro país. Bien, los insumos. Muy bien, vamos a hablar ahora de la balanza comercial. La balanza comercial nos dice lo siguiente. Registra la diferencia entre el valor monetario de las exportaciones e importaciones de bienes de un país en un periodo determinado. Uy, la sopa ramen, uy, ¿cómo hacen antojar aquí? ¿No? Bueno, a algunos no les gusta, a algunos sí les gusta. En lo particular, bueno, yo lo he probado una sola vez. Sí me ha gustado, pero es un poco picante, me parece, ¿no? Quizás. Imagino así con carne. Pero claro, si comparamos entre el ramen, quizás por lo que no estamos acostumbrados al sabor, ¿no? La sazón. Pero entonces me gustaría, bueno, sí, pues prefiero yo mi Ajinomen nomás, ¿no? El Ajinomen de gallina, delicioso, ¿sí o no? Claro, pero prefiero yo, digamos, los maquis, ¿no? Los maquis, eso sí es más rico, ¿no? Los maquis sí me encantan. Amo los maquis, eso sí. Muy bien. Bien, bueno, balanza comercial. La balanza comercial registra la diferencia entre el valor monetario de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un país. Es decir, en el caso de la balanza comercial se registra la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Recuerda que las exportaciones generan ¿qué cosa? Ingreso o salida de divisas. ¿No? Ya, las exportaciones, ¿qué generan? ¿Qué generan? Vamos rapidito, vamos a participar aquí, ya, listo. Exportaciones, ingreso
ingreso de divisas. Bien, ¿vale? Y las importaciones, salida de divisas. Muy bien. ¿Sí? Ingreso de divisas, salida de divisas. Muy bien, ahí está. Bien. Ingreso de divisas, salida de divisas. Entonces, esa es la balanza comercial. Bien. Listo. Entonces, ¿qué me quiere decir la balanza comercial? La balanza comercial es un registro que se realiza en un periodo de tiempo, por lo general es anual, ¿bien? Donde aquí vamos a ver que las exportaciones tienen que restarse a las importaciones, es decir, el ingreso de divisas se resta menos la salida de divisas. Y ahí me va a dar el resultado de la balanza comercial. Si tanto las exportaciones como las importaciones son iguales, entonces, ¿qué hay? Un equilibrio en la balanza comercial. ¿Bien? Entonces, si el ingreso de divisas y la salida de divisas son iguales, entonces, pues obviamente la balanza comercial es igual a cero, ¿cierto? Claro, ¿no? Es igual a cero. Aquí la balanza comercial va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque las exportaciones menos las importaciones, como ambas son iguales, pues obviamente será cero. Bien, listo. En cambio, en el caso, ¿qué pasaría si las importaciones son mayores que las exportaciones? ¿Qué sucede si en este caso, ¿no? Encontramos que las importaciones son mayores que las exportaciones. Entonces, la balanza comercial, ¿cómo sería, chicos? La balanza comercial sería igual a las exportaciones menos las importaciones, lo cual saldría negativo, ¿sí o no? Bien, la balanza comercial sería negativa, ¿sí? Aquí vamos a estar, ahí está. Las exportaciones menos las importaciones sería la balanza comercial negativa. ¿Por qué? Porque ha habido mayor salida de divisas que ingreso. Muy bien. ¿Y qué pasa si las exportaciones son mayores que las importaciones? Entonces, al restar exportaciones menos importaciones, la balanza comercial saldría positiva. ¿Sí? Sería superavitaria. Superávit en la balanza comercial. Bien, superávit en la balanza comercial. Entonces hay más ingresos que salida de divisas. Por lo tanto, hay un superávit en la balanza comercial. Hasta ahí, ¿todo claro con respecto a esta parte? ¿Todo claro? Bien, muy bien. Bien, aquí decimos, bueno, eso tómale fotito, ¿no? Que son prácticamente algunas formulitas que les va a servir bastante para desarrollar algunos ejercicios, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces vamos a borrar esta parte. Y bueno, aquí te dice lo siguiente, ¿no? ¿Sabías que en los últimos años ha habido un superávit en la balanza comercial? ¿No? En este caso, en el año 2021, 2022, 2023, había una balanza comercial superavitaria. Había un superávit en la balanza comercial. Pregunta, ¿por qué razón ha habido una balanza comercial superavitaria? ¿Cuál fue la razón, el motivo por la cual existe una balanza comercial superavitaria? Más exportación que importación, ¿no? Claro, ha habido más, digamos,
exportaciones que importaciones, pero hay algo muy importante. En el mercado internacional, el precio de los commodities, es decir, de los minerales, se incrementó. Yo te pregunto, ¿en qué puede afectar el precio, el alza del precio de los minerales en el mercado internacional? ¿Esto nos beneficia a nosotros, a los peruanos? ¿Esto beneficia a la economía peruana? ¿Qué dices? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Más que todo el por qué. ¿Por qué podría beneficiar? Claro, porque nosotros ¿qué exportamos? ¿Nosotros qué vendemos? Vendemos materia prima, vendemos minerales. Entonces, el hecho de que el precio en el mercado internacional de los minerales suben, nos beneficia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros vendemos minerales. Y entonces eso genera que nuestra balanza comercial sea positiva también, ¿no? Porque también las exportaciones aumentan y evidentemente genera ese resultado. Bien, muy bien. Bueno, vamos con los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son definiciones o nombres que ayudan, digamos así, al contrato de transporte al momento de intercambiar productos en el mercado internacional. Es decir, ese es los términos, los contratos de transporte de las mercancías. Bien. En el caso, por ejemplo, en el caso de los Incoterms marítimos, y vamos a hablar solamente de los Incoterms marítimos, porque hay también Incoterms eh, fluvial, hay lacustre, hay, por ejemplo, aéreo, ¿no? En fin, hay muchos términos, contratos de traslado de productos. Cosa que esto ya se va a estudiar, se va a profundizar cuando uno ya estudia, por ejemplo, en la carrera de negocios internacionales. Los que estudian negocios internacionales, estos profundizan más el tema, evidentemente. En el caso de, digamos, de un nivel preuniversitario, vamos a hablar de forma general, ¿no? Los incoterms marítimos básicamente son, digamos, contratos de transporte, ¿bien? Y que queda claro que para las dos partes, quien se encarga de qué o de qué caso, según surja un problema o un contratiempo o un error, aquí los contratos de transporte nos dice quién debe asumir esa situación en caso de que hay un contratiempo o el producto se haya dañado. Y eso depende mucho del término que estamos utilizando, o el contrato de transporte que se está utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes contratos, los siguientes Incoterms. Tenemos el ex-work, tenemos el FAS, tenemos el FOB, tenemos el CFR y tenemos el CIF. Bien, voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de, supongamos que una persona, una empresa peruana, por ejemplo, decide comprar cierta mercancía de China, ¿sí? Bueno, puede comprarla, pero el tema va a ser cómo traerla de China a Perú. Para eso hay los contratos, ¿no? Los contratos de transporte. Bien, entonces, en el caso de China, la empresa china, la empresa china básicamente se va a encargar quizás del embalaje del producto, ¿no? Pero en el caso del transporte va a depender de qué tipo de contrato se está aplicando. Por ejemplo, supongamos que se ha fijado un contrato llamado el ex-work. ¿Qué es el ex-work? El ex-work es cuando el vendedor, en este caso, solo la empresa china, solo se encarga de embalar el paquete, embalar y poner en disposición en los almacenes de la empresa. O sea, bueno, te embala tu producto, te embala tu paquete y pone en disposición algún almacén para que tú puedas recogerlo. Entonces, la empresa peruana tiene que asumir todos los gastos de transporte.
¿sí? De Perú a China y poder llevar su producto hacia Perú. O sea, asume todo, ¿no? Solamente la empresa china lo que va a hacer es embalar y poner las mercancías en los almacenes a disposición del comprador. Bien, eso es lo que va a hacer en el caso del export. Ahora, ¿qué pasa si no te conviene? Entonces puedes hacer otro contrato. ¿Cuál es el contrato? El FAS. El FAS es cuando el vendedor entrega la mercancía en el muelle o puerto de origen. Es decir, por ejemplo, supongamos que en el caso, por ejemplo, que la empresa china se encuentre en una ciudad alejada al puerto de origen, ¿no? Donde salen todas las mercancías. Entonces, lo que va a hacer la empresa china es asumir el embalaje y el traslado de, digamos, desde la ciudad donde se encuentra la fábrica hasta el puerto, ¿no? Hasta el puerto de origen. Y entonces aquí, quien asumiría todo el otro traslado del flete y el transporte sería el comprador. El comprador asume el resto. Bien, ahora, si tampoco no te conviene, pues obviamente hay otro contrato también, el llamado FOB. El FOB es cuando la empresa se encarga de trasladar tu paquete hasta ponerlo encima del barco, es decir, a bordo del barco. Eso es el llamado free on board. El free on board es básicamente cuando las mercancías es trasladada hasta el barco. Bien, ahora ustedes dirán, pero profesora, o sea, la diferencia entre un FAS y un FOB es que solamente le sube la mercancía dentro del barco. Claro, pero si estaríamos hablando de productos muy pesados, como por ejemplo autos, maquinarias, obviamente se va a tener que hacer uso de ciertas maquinarias para trasladar. Entonces, básicamente, pues el FOB, ¿no? Te permite trasladar tu producto, ¿no? Y ya quien asume el resto del traslado, la siguiente parte del viaje es el comprador. En el caso del CFR, ya básicamente asume casi todo, ¿no? Es decir, la empresa china asume todo el traslado hasta el puerto de destino, ¿sí? Hasta el puerto de destino, es decir, hasta el puerto del Callao, ¿sí? Hasta ahí, hasta el puerto de destino. Llega todo tu producto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el camino tu producto se golpeó, llegó dañado, ¿no? O hubo un retraso en la llegada? ¿Quién asume esta situación, ¿no? ¿Quién asume si tu producto ha llegado en mal estado? ¿La empresa china o el comprador? ¿Quién? ¿Quién lo asume? A ver, vamos. La empresa china, bueno, eso es lo que ustedes creen, pero en realidad no. ¿Por qué no, profesor? Lo que pasa es que si bien el contrato de transporte fue el CFR, pero lo que no contempla el CFR, ¿cuál es? El seguro. O sea, tú pagas por el transporte, por el flete, pero no por el seguro. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el más completo? ¿Cuál es el que considera todo? El traslado, el flete, el transporte, el seguro, todo ello. El CIF. El CIF es un contrato donde te contempla todo, ¿no? Los costos de traslado, el seguro, transporte, el flete, absolutamente todo. Lo cual el CIF evidentemente es un poco más caro el contrato de transporte, ¿no? Pero asume todos los gastos en este caso. Bien, entonces esos son los Incoterms, son los contratos de transporte. Hasta ahí, todo claro. Muy bien. Vamos ahora.
hablar de los elementos del comercio exterior. Elementos del comercio exterior. Tenemos los siguientes. En primer lugar, tenemos el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Es la expresión de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. ¿Sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, para comprar un dólar, ¿cuánto necesito? De 3,70 soles. Entonces, es la expresión de una moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Bien, esos son los regímenes cambiarios. Bien, ¿a qué se refiere con los regímenes cambiarios? Son políticas que son asumidas por un país y tienen una relación de valoración de una moneda en determinación con el tipo de cambio. Bien, ahora, ¿qué regímenes cambiarios tenemos? Tenemos dos regímenes cambiarios, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. El tipo de cambio fijo, quien determina o quien fija el tipo de cambio, es decir, cuánto va a valer el dólar, quien determina el tipo de cambio es justamente la autoridad monetaria del país. Pregunta, ¿y quién es la autoridad monetaria del país? ¿Quién vendría a ser la autoridad monetaria del país? ¿Quién vendría a ser la autoridad monetaria del país? El Banco Central, ¿cierto? El Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva. El BCR es un tipo de cambio fijo quien determina cuánto es el valor del dólar, es un tipo de cambio fijo. ¿Bien? En cambio, en un tipo de cambio flexible, el precio de la moneda es determinada por el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esta? El libre juego de la oferta y la demanda es el mercado. El mercado determina el precio del tipo de cambio. ¿Cómo se determina? Por el libre juego de la oferta y la demanda. Libre juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? Ese es el tipo de cambio flexible. Es determinada por el mercado. Bien, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. Bien, por un lado está la autoridad monetaria del país, el Banco Central de Reserva, y por el otro lado, por el libre juego de la oferta y la demanda, que es el mercado. Tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible. Pregunta. La pregunta es la siguiente. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el dólar, por ejemplo, si un dólar, para comprar un dólar, ahora necesitamos 4,20 soles? Si, por ejemplo, en un inicio uno necesitaba para comprar un dólar era 3,70 soles y ahora subió a 4,20, ¿qué está pasando con la moneda nacional? ¿Está aumentando su valor o está bajando su valor frente al dólar, frente a la moneda extranjera? ¿Qué sucede con la moneda nacional? ¿Qué pasa? ¿Está aumentando su valor la moneda nacional? No, está bajando. Claro, ¿por qué está bajando? Miren, ¿por qué baja su valor? En realidad, mira, si antes para comprar un dólar tú necesitabas 3,70 soles, ahora para comprar un dólar necesitas más soles. O sea, el dólar cuesta más y tu moneda está de alguna manera perdiendo su valor. ¿Por qué? Porque tu moneda no está teniendo el mismo valor. Lo ideal sería
que para comprar un dólar yo necesite un sol. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero claro, pues sabemos nosotros que nuestra moneda frente a la moneda extranjera, frente al dólar, evidentemente el dólar tiene mayor valor. Por lo tanto, vemos que el tipo de cambio en nuestro mercado está 3 soles 70, ¿no? Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio sube? Bueno, en este caso, si el dólar, ahora el dólar cuesta más. Voy a necesitar 4 soles 20 para comprar un dólar. Entonces, en un tipo de cambio fijo, se va a llamar devaluación de la moneda nacional. Así es como se va a denominar. Devaluación. Bien, se va a llamar devaluación de la moneda nacional. Es un tipo de cambio fijo. En cambio, en un tipo de cambio flexible, se va a llamar depreciación. Quizás para ustedes todavía no entienden qué cosa es un tipo de cambio fijo o flexible. Voy a volver a explicar esa parte. En un tipo de cambio fijo, quien determina cuánto es el tipo de cambio, quien determina cuánto va a ser el precio del dólar es el BCR. Bien, en un tipo de cambio fijo, quien determina cuánto es el valor del dólar es el Banco Central de Reserva. En cambio, el tipo de cambio flexible es por el libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, depende del mercado. Si en el mercado hay abundancia de dólares, cuando hay abundancia de dólares, ¿qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el precio del dólar? Si hay abundancia, ¿baja o sube? ¿Qué pasa cuando hay abundancia? Baja. Ajá, claro, ¿no? Cuando hay abundancia, el precio baja. Cuando hay escasez, el precio, ¿qué pasa cuando hay escasez? El precio sube. Muy bien. Entonces, de esa manera se maneja el tipo de cambio flexible. Depende del mercado, depende del libre juego de la oferta y la demanda. Cuando hay abundancia, el mercado solito baja el precio. Cuando hay escasez, solito se sube. Entonces, ¿qué sucede? Es un mercado flexible, es un mercado donde vamos a encontrar que nadie fija el precio, sino el mercado. Por ejemplo, aquí en nuestro país, el tipo de cambio que nosotros utilizamos, que nosotros manejamos, es el tipo de cambio flexible. ¿Por qué? Que si tú te vas a los bancos, te vas, por ejemplo, a las casas de cambio, te vas a los cambistas que están en las calles, para cambiar dólares, siempre hay básicamente diferentes montos, ¿no? Por ejemplo, hay otros que cobran 3,75, otros 3,72, otros 3,74. No hay un monto exacto en realidad. ¿Por qué? Porque estamos en un tipo de cambio flexible. Bien, ese es un tipo de cambio flexible. Entonces, cuando el tipo de cambio sube, es una devaluación en un tipo de cambio fijo y es una depreciación en un tipo de cambio flexible. Ahora, vamos por el otro lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora para comprar un dólar, ¿sí? Para comprar un dólar, necesito, por ejemplo, de 3,20. Bajó. Pregunta, ¿qué vendría a ser en esta situación? Ahora tu dinero, la moneda nacional, ha aumentado su valor frente a la extranjera, ¿sí o no? ¿Cierto? Ha aumentado su valor. Uy, uy, ¿qué pasó? Un toque, toque. Ahí está. Escape, escape. ¿Cómo escapo? Chicos, ¿ven igual que yo? ¿Están viendo? Lo veo muy grande esto. La pantalla lo veo muy grande. Espérate un ratito. Algo ha pasado.
Un toque, chicos, un toque, un toque. Sube, ya, gracias, gracias, me estaba olvidando grabar. Cuando el tipo de cambio sube, aumenta, es decir, cuando, por ejemplo, para comprar $1 necesito 4 soles 20, entonces es una devaluación en un tipo de cambio fijo y es una depreciación en un tipo de cambio flexible. O sea, es lo mismo, en ambos pierden su valor, en ambos pierden su valor, ambos aquí se evalúa y aquí se deprecia, ¿no? O sea, hay una pérdida de valor de la moneda nacional en ambos. Solamente que van a tener nombres diferentes porque uno es tipo de cambio fijo y el otro es tipo de cambio flexible. Bien, ahora, ¿y qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de una situación donde para comprar $1 necesito menos soles? O sea, por ejemplo, 3.20. Entonces, ¿qué pasó con la moneda nacional? La moneda nacional está, digamos así, está aumentando su valor frente a la moneda extranjera. Por lo tanto, un tipo de cambio fijo se va a llamar revaluación y en un tipo de cambio flexible se va a llamar apreciación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en ambos la moneda nacional aumenta su valor, gana valor, ganancia de valor de la moneda nacional. Bien, vuelvo a repetir. El tipo de cambio fijo es cuando el Banco Central de Reserva fija el tipo de cambio, cosa que en nuestro país no es así. Y el tipo de cambio flexible es cuando se da por el libre juego de la oferta y la demanda, es decir, por el mercado. Bien, entonces de Sí, esa, ¿sí? ¿Me escuchan? y podría brindar un ejemplo del tipo de cambio flexible, de acuerdo a la depreciación. Claro, en el caso de la depreciación es lo mismo, lo estoy explicando, por ejemplo, ¿no? Cuando $1 aumenta su precio, entonces en un tipo de cambio fijo se llama devaluación, la moneda se está devaluando. En un tipo de cambio flexible, la moneda se está depreciando. En ambos pierden su valor. En ambos está perdiendo su valor. La diferencia es que uno es un tipo de cambio fijo, quien lo determina aquí es el Banco Central de Reserva, y un tipo de cambio flexible es el mercado. Y lo dije como ejemplo también. El mercado, el tipo de cambio flexible, estamos hablando, por ejemplo, de cuando hay abundancia de dólares en el mercado, el precio tiende a bajar, ¿cierto? Y cuando hay escasez de dólares en el mercado, el precio o el tipo de cambio tiende a subir. No es que alguien lo fija, sino simplemente por el libre juego de la oferta y la demanda se determina el tipo de cambio. Nadie decide, nadie fija. Por eso encontramos en los bancos, las casas de cambio, los cambistas. En el Perú, por ejemplo, vemos que se maneja un tipo de cambio flexible. Si tú te vas a un cambista te va a vender $1 a 3.70, pero por ahí hay otro cambista que te va a vender a 3.75. Entonces hay de alguna manera un, un tipo de cambio flexible, ¿no? Flexible. Bien, listo. Entonces, hasta ahí todo claro. Sí, Bien, vamos ahora a la otra parte. El tipo de cambio administrado. El tipo de cambio administrado es cuando quien determina el precio es el mercado, pero es regulado por el Banco Central de Reserva. Bien, entonces, ¿qué pasa? Un tipo de cambio administrado es cuando la autoridad monetaria influye en el tipo de cambio a través de una compra o venta del mercado de divisas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrito donde estamos viendo cómo el tipo de cambio va a ir avanzando a lo largo del tiempo. Mire, ve, cómo el tipo de cambio justamente varía, porque ahí ustedes saben que el tipo de cambio es muy volátil. Hay días que van a estar altos, luego bajas, ¿no? Entonces, digamos aquí, vemos dos situaciones. ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio es demasiado bajo? Por ejemplo, aquí, en esta situación, aquí vemos
por ejemplo, que un dólar puede llegar a costar 3 soles 10, muy bajo. Y ustedes dirán, ah, profesora, el tipo de cambio está demasiado bajo. ¿Eso es bueno? Bueno, aquí te voy a explicar qué situaciones generan. Primero, es bueno porque aquí se benefician. ¿Quiénes se benefician? Los importadores. ¿Por qué los importadores se benefician? Porque al estar el dólar barato, básicamente muchas empresas peruanas que se dedican a la importación de productos, evidentemente al poder comprar y traer del extranjero productos van a necesitar de dólares. Entonces, al cambiar va a estar más bajo, va a estar barato, porque el dólar está barato. Entonces, se benefician los importadores. ¿Por qué? Porque los precios de los productos van a estar más baratos. Bien. En cambio, ¿a quién perjudica en el caso de un tipo de cambio muy bajo? Se perjudica, ¿sí? Se perjudica a quiénes, a los exportadores. Perjudican a los exportadores. ¿Sí? Se perjudican a los exportadores. Por lo tanto, yo te pregunto, cuando el tipo de cambio está muy bajo, mira, 3 soles 10, demasiado bajo, ¿es porque hay abundancia de dólares o escasez de dólares? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Abundancia o escasez de dólares? Abundancia, claro, abundancia. Bien, entonces esa es abundancia de dólares. Bien, abundancia de dólares. Entonces, como hay abundancia de dólares, el tipo de cambio está muy bajo. Entonces, ¿qué sucede, chicos? El Banco Central de Reserva evalúa y dice, uy, no es bueno que el tipo de cambio esté demasiado bajo. ¿Por qué no es bueno que el tipo de cambio esté demasiado bajo? Porque evidentemente perjudica a los exportadores. ¿Por qué? Porque los exportadores cuando venden sus productos le van a pagar en dólares. Y aquí en el mercado los dólares van a costar menos, ¿no? Van a costar barato. Entonces esto no les beneficia en este caso a los exportadores, más bien todo lo contrario, los perjudica. Entonces, ¿qué hace el Banco Central de Reserva? Dice, no es bueno que el tipo de cambio esté demasiado bajo. Entonces, interviene comprando dólares. Como hay abundancia de dólares, el BCR compra dólares. ¿Para qué? Para que se reduzca la cantidad de dólares que hay en el mercado. Y al reducir, el tipo de cambio va a la alza, ¿cierto? Porque como había abundancia, como había mucha cantidad de dinero, había abundancia de dólares, el hecho de comprar dólares hace que se reduzca la cantidad de dólares en el mercado. Y al reducir, el tipo de cambio va a ir a la alza, ¿sí? Entonces, esa es una forma cuando, de alguna manera, el Banco Central de Reserva interviene en la economía. ¿Bien? Ahora, al revés, cuando el tipo de cambio está demasiado alto, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando un dólar está, por ejemplo, 4 soles 20? Demasiado alto. Bien, ¿a quién beneficia en esta situación? Cuando el dólar está demasiado alto, ¿a quién beneficia? ¿Quiénes se benefician? A los exportadores.
Muy bien, se benefician los exportadores. Pero ¿quién se perjudica? ¿Quién se perjudica? Los importadores. ¿Por qué se perjudican los importadores? Porque ahora comprar productos que son traídos del extranjero les va a costar más, porque el dólar está más caro. ¿Me dejo entender? Entonces, por esa razón, el Banco Central de Reserva evalúa esa situación y dice, uy, no, no conviene tampoco que el dólar esté demasiado alto. Entonces, voy a intervenir, dice. Y el Banco Central de Reserva interviene. Ahora, yo te pregunto, cuando el dólar está demasiado alto, ¿es porque hay escasez de dólares o abundancia de dólares? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Hay escasez o abundancia? Escasez. Muy bien. Hay escasez de dólares. Entonces, al haber escasez de dólares, ¿qué hace el Banco Central de Reserva? El Banco Central de Reserva va a decir, ah, ya, como hay escasez de dólares, voy a intervenir. Pero ¿cómo intervengo? Vendiendo dólares. Voy a vender, va a entregar, va a vender dólares en el mercado. Como hay escasez, lo que va a hacer es vender dólares. Y al vender dólares, aumenta la cantidad de dólares en el mercado, lo cual el precio del dólar tiende a la baja. ¿Me dejo entender? Entonces tiende a ir a la baja. Entonces, de esta manera, el Banco Central de Reserva interviene en el mercado de divisas. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Se va a llamar tipo de cambio administrado o también llamada flotación sucia, que es una política cambiaria que el Banco Central de Reserva aplica para poder justamente, digamos así, mantener un mercado cambiario en equilibrio. Bien, listo. Entonces, esto sucede de acuerdo al Banco Central de Reserva. ¿Está ahí todo claro con respecto a esta explicación? ¿Todo claro? Bien, ahí está la imagen para que ustedes puedan, digamos, tener la información. Bien, bueno, otra imagen mejor, para que esté todo completo. Ahí está. Listo. Vamos ahora a continuar con la siguiente explicación. Bueno, este es un resumen de lo que acabamos de ver. Miren, si el tipo de cambio sube, hay una devaluación del tipo de cambio fijo y hay una depreciación en un tipo de cambio flexible. Si el tipo de cambio baja, hay una revaluación de la moneda nacional en un tipo de cambio fijo y en un tipo de cambio flexible hay una apreciación. ¿Qué efectos trae en el comercio internacional? Si el precio del dólar sube, los exportadores se benefician. Pero ¿qué pasa con los importadores? Se perjudican. En el caso, ¿qué pasa? Que si el precio disminuye, si el precio disminuye, los exportadores se perjudican, pero los importadores se benefician. Estos son los efectos que trae el tipo de cambio. Hasta ahí, ¿todo claro con respecto a esta parte? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos ahora a hablar del arancel. ¿Qué es el arancel? El arancel es un impuesto que se aplica a los productos importados. En otros países también se les cobra a las exportaciones, pero en el caso de Perú solo se aplica a las importaciones, nada más. ¿Qué vendría a ser el arancel? El arancel es un impuesto que se cobra a las importaciones. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos a Perú y por aquí tenemos a China.
Perú, sabemos nosotros que Perú tiene su industria textil, ¿cierto? ¿Cómo se llama la industria textil de Perú? Se llama Gamarrita, ¿sí o no? Gamarrita es una industria textil, ¿sí o no? Bien, Gamarrita. ¿Cuánto está un polito, el más barato en Gamarra? Está 10 solcitos. Bien, 10 solcitos, aprox. Pero ¿qué pasa si las empresas chinas quieren llegar al Perú, quieren venir al Perú? Pero tú sabes que en China la mano de obra es muy barata, ¿cierto? Y en China, pues el precio de los insumos, materias primas, bueno, en este caso la mano de obra sobre todo es muy barata. Entonces, si quiere llegar una empresa textil a Perú, va a traer sus productos, es decir, los polos, por ejemplo, a menos precio. Por ejemplo, va a vender a 5 soles. Bien, claro. Entonces, el polo, la camisa, se va a vender a 5 soles, ¿cierto? ¿Y esto perjudica o no perjudica a la industria nacional? Sí, profesora, porque el hecho de que ingrese la venta de polos al Perú a 5 soles va a afectar directamente a la industria de Gamarra. Entonces, es por esa razón que para proteger la industria nacional, ¿qué hace el Perú? Aplica un impuesto. ¿Cómo se llama ese impuesto? Se va a llamar el arancel. El arancel es un impuesto que se cobra a las importaciones. O sea, si dices, bien, ¿quieres traer tu producto? Bien, traes, pero me tienes que pagar un impuesto. ¿Y eso qué hace? Que el impuesto aumente el precio, pues, ¿no? El cobro del impuesto, en este caso el impuesto, va a generar que el precio ya no sea 5 soles, sino que el precio final obviamente sea mayor a 5 soles. Entonces, ¿esto qué haría? Que exista una competencia, digamos, un precio competitivo con la industria nacional. Entonces, para proteger la industria nacional, en nuestro país el arancel, ¿no? Sería un impuesto que se cobra a las importaciones. Sin embargo, en los últimos años el Perú ha realizado tratados de libre comercio, procesos de integración que han buscado eliminar, reducir, ¿no? De alguna manera los, digamos, estos impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de aranceles tenemos? Tenemos el arancel ad valorem, que es la que se calcula como porcentaje del valor de una importación, es decir, del CIF, ¿no? En este caso es explicado en porcentajes. Al arancel ad valorem es cuando se calcula por porcentajes. En cambio, el arancel específico es una cantidad expresada en unidades monetarias, ¿no? En unidades monetarias específicas y el arancel mixto es cuando es el ad valorem y el arancel específico es uno, ¿no? Es compuesto. Bien, está compuesto por ambos. Entonces, vuelvo a repetir, la finalidad del arancel, ¿qué es? Proteger la industria nacional. Eso es la finalidad del arancel, proteger la industria nacional. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Todo claro con respecto a esa parte? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí quedamos con la clase el día de hoy. Que tengan un buen día. Nos vamos a ver ya la próxima semana, ¿bien? Y yo les estaré mandando los materiales para que ustedes puedan revisar, ¿bien? Que tengan un hermoso día. Cuídense. Chao, profesora, cuídese.